Tenemos livestream de la 5.0 de Natlan. Dejadme en los comentarios del 1 al 10 cuánto hype tenéis por Natlan, si creéis que puede llegar a ser la región que más explote de todo Genshin Impact, igual o superior a Sumeru, que fue la región que mayores ganancias, números, nuevos jugadores y jugadores recurrentes y todos los datos importantes para una empresa pudo llegar a generar, y si Natlan puede superar todo esto, y dejarme de todo Natlan qué es lo que más os gusta. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, porque hoy vamos a ver el día, la hora, el contenido y un par de noticias y sorpresas del livestream de la 5.0. Es raro porque se ha anunciado muchísimo antes de lo normal, es decir, el livestream suele anunciarse 2 días antes. Sí, normalmente esperan hasta el final para que la gente esté pendiente a las redes, y esta vez para el livestream de Natlan lo han anunciado literalmente 20 días antes, casi un mes antes de que saliese el livestream, y esto es una locura realmente. Sabemos que estamos a un mes de Natlan, es decir, creo que si no lo sabíais ahora lo sabréis, el 27-28 de agosto, según vuestro país y el uso horario, saldrá Natlan oficialmente en todos los servidores y dispositivos. Y además, recordar, estando hoy, cuando veáis este vídeo a día, creo que es 24, sí, efectivamente, 24. Básicamente, todo esto es, imagino que una campaña de marketing, y va acompañado de que Hoyoverse quizá quiere hacer las cosas bien. Aquí puntualizo, porque aparte del contenido que lo vamos a ver ahora, vamos a hablar de los personajes y vamos a hablar de las noticias que hay, tanto del nivel 100 como del ítem que hablamos ayer, que de repente se descubrió en la beta que era el ítem que te permite crear artefactos con el main stat y 2 substat que te gusten con el set correcto para ayudarte a construir un personaje, y algunas otras cosas como modos de conseguir recursos sin resina que puede haber en Natlan, la exploración y las monturas, que esto es otra conversación también súper interesante. Sobre todo, el punto importante es el siguiente. ¿Hoyoverse creéis que está haciendo bien las cosas por fin? Hasta ahora, y por lo que hemos visto de Natlan, el mayor problema, muy entre comillas, y error ha sido, y no es ni error ni problema, es por eso lo digo entre comillas, es el tema de que se han enfadado en redes por los colores de piel. Que al final esto no deja de ser publicidad y fuera parte de los prejuicios de cada ser humano, que son píxeles y que es una historia ficticia y toda la historia, y que los mayores afectados, que es la gente de Latinoamérica, les da exactamente igual, les da no, os da, que sois vosotros. Realmente, aparte de todo esto, parece ser que durante Fontaine, es verdad que se inició en la 4.1 con un muy mal aniversario y el Funaversary y un movimiento general en redes, y luego en la 4.4 con Xianyun y Gaming hubo en el Año Nuevo Chino un tremendísimo movimiento organizado de la comunidad china. La verdad es que a partir de ahí ha habido mucha calidad de vida con las diarias, con todo lo que habéis visto en Fontaine, con lo que ya está liqueado de Natlan, y parece ser que va a un ritmo más o menos decente de mejora. Entonces, ¿creéis que Hoyoverse está haciendo las cosas bien, incluido con este livestream? Aquí llega el punto. El livestream se supone, por lo que se ha liqueado, porque los archivos que pasan por servidores, más o menos se puede al menos estudiar las características del archivo, que va a durar entre 1 hora y media y 1 hora 45 minutos. ¿Esto qué tiene de importante? Número 1, que es un livestream muy largo y es un show que puede ser divertido. ¿Vendrá Dawei a reírse y a estar súper feliz con su juego? Pues no lo sé. La historia es que si nos remontamos atrás en el tiempo, el livestream de Sumeru creo que sí gustó bastante, pero el livestream de Fontaine, para el aniversario, que caía además en esas fechas y fue muy largo, no gustó. Quiero recordar a la gente que el livestream de Fontaine fue este livestream donde empezaron a autocromársela y a decir, bueno, hemos escrito 14 millones de palabras en el Genshin y hemos hecho no sé qué. Y la gente se enfadó a unos niveles increíbles porque estuvimos viendo un livestream de 1 hora y media donde 1 hora y 15 minutos eran cosas que sobraban. Era el tema de la comida, no sé si lo recordáis y seguro que os está viniendo el enfado de aquel entonces al cuerpo. Era el tema de la comida, de la autocromada salvaje, de ponerse ahí a leer números de hemos hecho no sé cuántas misiones, y la gente enfadadísima. De ahí luego se propició el Funaversary y todo el tema de ese primer aniversario, bueno, de ese aniversario tan desastroso que ha sido el peor de la historia de Hoyoverse, aparte de los anteriores, siempre han sido horribles. Y recordaros que en la 5.0, el día 28 de septiembre, dentro de la 5.0,
llega el aniversario. Y esto no lo recuerdo por algo malo, como diciendo, recordar que lo hicieron mal. Lo recuerdo en el sentido de, en este livestream que estoy anunciando ahora, habrá noticias del aniversario. Y yo, aquí esto es una broma del canal, creo que si nos han dado 3 multis en Sumeru, 2 multis en Fontaine, a lo mejor nos dan una multi en este aniversario y nos dicen de broma algo así como, bueno, la otra multi ya te la dio Nubilet anteriormente, a recordar la multi de Nubilet por la corrección de su cargado. Y recordemos que también en el Año Nuevo Chino, que es la festividad más importante para el país de la empresa, que es China, nos dieron 3 multis cuando fue el Liyue, luego 2 multis y ahora nos dieron 3 deseos, que esto fue Año Nuevo Chino, que cae por febrero. Esto no es el aniversario, pero es un ejemplo. Entonces, no sé qué esperarme y no sé si realmente la gente va a volver a enfadarse o si lo va a ignorar o qué pensáis de esto que puede llegar en este livestream. Así que es el punto importante como mínimo a comentar. Aquí no quiero condicionar vuestra opinión, solo os estoy contando datos de los aniversarios y Año Nuevos chinos que han ocurrido. Ahora, ¿qué sorpresas pueden llegar? Me imagino que hay bastantes sorpresas porque esta vez es también la primera vez que los leaks se los han guardado muy bien, no se ha liqueado todo como a lo loco y los trailers no se han liqueado para nada y solo se liquea lo que está en la beta, lo justo y necesario, lo que ellos quisieran con cuentagotas, pero saber que se va a hablar seguramente de este ítem que te permite modelar un artefacto que hemos hablado antes. Se va a hablar seguramente del nivel 100, porque en los leaks no va a llegar en la 5.0, pero hay datos en el juego y de las betas que llegan de Natlan de que durante Natlan sí se va a habilitar este nivel 100. No llegará exactamente, como digo, en la 5.0, pero sí posteriormente. Habrá seguramente y nos contarán datos acerca de un nuevo modo endgame donde vas a poder conseguir recursos, o eso se dice, sin gastar resina. Yo imagino que estos recursos es posible que sean mora y libros. Creo que el tema de complicar los materiales de ascensión de armas y talentos y cosas así, quizá podría estar un pelín más complicado, pero quizá mora y libros sí se va a poder farmear de manera recurrente en este nuevo modo sin resina. Y aparte seguramente nos traigan no solo más cosas relacionadas con los personajes, ya sabéis, pues Shilonen y Chaska, aparte de Kinich y Mualani, Larconte Mawika, Olorun, Zitlari, que ya sabéis que aquí la llamamos de broma de otra manera, Capitano, que ya está confirmado que Capitano es jugable, hype para el algoritmo por Capitano, y dejadme en los comentarios cuál es vuestro Fatui favorito. Y no solo eso, sino el dragón primordial Exbalank, que se sabe que se habla por ahí, pero no ha aparecido de ninguna manera todavía. Y la historia supuesta de que muchos están hablando de que por primera vez vendrán 2 arcontes jugables, y quizá tenemos a Mawika y otra clase de arconte que cumple otro rol, y son 2 personajes piro jugables. Así que este livestream 5.0 pinta espectacular. Y lo veremos todos juntos haciendo un pedazo de stream y a lo mejor ya entra dentro de, si los timings cuadran, arranca un extensible poderosísimo para Natlan. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, gracias por apoyar el canal y explotarlo para la exposición y que el canal se vea mucho más, se recomiende más y crezcamos mucho más. Gracias por todo lo que hacéis, recordad que es gratis y ayudar no cuesta nada. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.